Muchísimas gracias y gracias también a los organizadores del evento por haberme invitado el día de hoy para participar en este interesante summit de FinTech que han organizado y en particular para comentarles sobre un tema que consideramos bastante importante por el lado de SIGA, que lo que es el tema de considerar cuáles son los riesgos que los consumidores pueden enfrentar al momento de utilizar servicios, productos financieros, principalmente en este nuevo contexto de finanzas digitales. Es que tengo algunas diapositivas para compartir con ustedes, principalmente en función a trabajo que hemos realizado en los últimos 3 años por el lado de SIGA, que no somos un pequeño grupo de investigación dentro del Banco Mundial y nos enfocamos en temas de protección al consumidor y en temas de inclusión financiera, sobre todo en países emergentes. Así que voy a empezar primero con un resultado de una investigación que realizamos entre el 2020 y 2022 sobre cuáles eran los tipos de riesgos que los consumidores están enfrentando en finanzas digitales. Y a partir de esta investigación, nosotros pudimos categorizar los tipos de riesgos en 6 diferentes tipologías. Cuatro que son, digamos, bastante especiales, bastante específicos y que estamos viendo que son cada vez más importantes en tema de finanzas digitales. Por un lado, el tema de fraude. Y, por ejemplo, temas como el intercambio de SIMs o de tarjetas chips, los fraudes que aparecen en aplicativos móviles, temas de phishing, de phishing y otro tipo de vulnerabilidades que aparecen y que sorprenden a muchas personas que utilizan servicios financieros digitales, incluyendo a través de aplicativos o a través de eh, los servicios de dinero móvil, etcétera, y que al final puede llevar incluso a pérdida no solo de información, de datos, sino también pérdida monetaria por el lado del usuario de servicios financieros digital. Otro tipo de riesgo es el mal uso de datos. Y aquí hay una alta gama de diferentes tipos de riesgos. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de sesgo algorítmico al momento de ofrecer productos financieros digitales tipo crédito digital o incluso inversiones digitales, de modo que a veces la data tiene incorporada ya un sesgo en función a la información que ha recibido, con la cual se ha testeado y que no ha sido eliminado a través de las diferentes pruebas realizadas, y por lo tanto puede llevar a ciertos sesgos, como por ejemplo el que mujeres tengan menor acceso a ciertos servicios financieros y que las barreras continúen contra de ellas. También hay prácticas injustas, incluyendo algo que hemos visto en varios países, que es la vergüenza en redes sociales, que, por ejemplo, personas que no pagan a tiempo un crédito digital terminan teniendo información de contactos a quienes se contactan los prestamistas digitales y les indican a través de mensajes que el amigo, el contacto no ha pagado a tiempo. E incluso en algunos casos se llega a tener cierta presencia en redes sociales que es bastante abusiva respecto a los prestamistas que no han pagado a tiempo, con casos incluso de suicidios, como vimos en países como India. Otro tema es el falta de transparencia, ¿no? Cargos que no son revelados adecuadamente en las plataformas de productos digitales, financieros, puede ser cargos, puede ser comisiones, puede ser incluso el tema de, eh, digamos, cargos respecto al no repago, por ejemplo, o incluso de no utilización de una cuenta digital. Entonces, diferentes tipos y en muchos casos el usuario no comprende cuáles son estos cargos y no tiene idea precisa de cuándo estos cargos van a ser eh, efectuados en sus cuentas digitales. También la interfaz puede ser bastante compleja y difícil de entender o incluso difícil de encontrar la información específica de ciertas condiciones y términos de producto digital. Otro lado es el mecanismo de quejas inadecuados, proceso resulta ser bastante complejo a veces, o
usuario puede no saber con quién comunicarse porque existen varias entidades que están involucradas en el ofrecimiento de un producto digital. No puede ser un agente, puede ser una fintech, puede ser una entidad financiera o una entidad de mercado que conecta diferentes actores dentro del servicio financiero. Entonces, a veces el consumidor no sabe a quién puede tener que comunicarse si es que tiene alguna consulta o algún problema. También en algunos casos hay altos costos de contactarse con un servicio de resolución de quejas o de disputas. En algunos casos es quejas en línea, pero en otros casos son lo que son los sistemas de resolución de quejas arbitrales, por ejemplo, y es difícil para el consumidor simplemente dedicarse el tiempo para poder identificarlo o para llamar, o en algunos casos incluso requiere un pago de un fee para poder tener acceso a algunos servicios. Otros tipos de riesgos son aquellos que son más transversales, vinculados a agentes o corresponsales bancarios, puede ser tema de problemas de liquidez o actividades fraudulentas de los mismos agentes, o en algunos casos de discriminación en base a nivel socioeconómico. También el tiempo de inactividad de la red, que puede ser expresado en riesgos que provienen de ataques distribuidos de negación de servicio, o en algunos casos actualización de sistemas que no son suficientemente probados, o en algunos casos incluso corte de energía, lo cual puede afectar especialmente a aquellos consumidores que se encuentran en poblaciones alejadas, donde el servicio puede no ser estable. En fin, todos estos son los tipos de riesgos que nosotros hemos visto que se vuelven cada vez más importantes en servicios financieros digitales, y además que estamos viendo que hay una tendencia creciente, sobre todo en temas de fraude y mal uso de datos, con datos que hemos visto que realmente indican que este tipo de riesgos están creciendo en alto nivel y en alto volumen. Una en Sudáfrica, los incidentes de fraude por intercambio de chip en el sector bancario crecieron más de 200% entre 2017 y 2020, mientras que el número de suscriptores de teléfonos celulares solo creció en 8%. Y los canales móviles representaron más del 90% de los incidentes de fraude por intercambio de chip. Entonces, vemos que la velocidad en la incidencia de fraude creció significativamente a mayor velocidad que el número de utilizadores de servicios financieros digitales. Algo similar en términos de la data creada entre el 2016 y 2020, el volumen ha sido alrededor del 38%, mientras que el número de registros expuestos o filtrados globalmente ha aumentado a una velocidad mucho mayor. Y además el tiempo promedio para identificar y contener la filtración de datos ha continuado aumentando también entre el 2017 y 2021. Otro dato interesante es que los consumidores, en función a una encuesta global de la Asociación Global de Asociaciones de Consumidores, Consumers International, indica que el tema de transparencia resulta uno de los más importantes en tema de problemas que los usuarios tienen al utilizar servicios financieros digitales, ¿no? Resulta ser el factor más importante o bastante importante para usuarios de servicios financieros digitales, sea en términos de falta de información o contratos que son considerados injustos o cargos que son ocultos o no claramente identificados por los usuarios. Ahora, ¿cuál es una respuesta para prevenir estos riesgos? Una idea que siga, una visión que siga está expresando y está desarrollando en el último año y medio es la idea de un ecosistema de finanzas responsables en digitales. Y hay dos puntos importantes. Uno es que consideramos que es imperativo tener un enfoque mucho más holístico en que diferentes actores del ecosistema de finanzas digitales estén trabajando mejor, más colaborativamente y que tengan al consumidor en el centro. Por este lado, resaltamos el rol de todos estos actores, las autoridades, tanto financieras como no financieras, los proveedores de servicios financieros digitales, incluyendo las asociaciones gremiales, los representantes de consumidores, y así como también aquellos facilitadores de mercado, como los buros de crédito, como los entidades que emiten calificaciones de riesgo, y otros, incluso entidades que realizan investigación o capacitación.
todos ellos, en realidad todos estos actores tienen que actuar de modo más proactivo y de un modo mucho más colaborador y que puedan conjuntamente identificar, prever y mitigar mejor los riesgos que los consumidores enfrentan en finanzas digitales. Además, esta visión que nosotros tenemos promueve un ambiente donde los proveedores, las entidades financieras, ofrezcan los productos de un modo responsable que genere resultados positivos para los usuarios, lo cual a su vez va a generar resultados positivos para el negocio de las entidades financieras. Y son cuatro pilares en esta visión de finanzas digitales responsables. Y voy a brevemente describirlos. Por un lado, colaboración, como decía, donde todos estos actores pueden tener una forma mucho más proactiva y positiva. No, por ejemplo, no hablar de una relación eh, de, de no amistad o de conflicto entre la autoridad y las entidades financieras. Creo que esa es una visión del pasado. También es ver cómo comunicarse mejor, comunicar expectativas, entender mejor lo que está pasando en la industria por el lado de la autoridad, ¿no? Entablar diálogo mucho más constructivo y no negativo, sino es cómo todos podemos realmente colaborar mejor, intercambiar mejor información, tener actividades mucho más en conjunto para entender mejor los riesgos y además tomar acciones que permitan prevenir, identificar y mitigar estos riesgos de forma mucho más en conjunto colaborativamente. Otro punto es el tema de capacidades, porque el sector financiero digital está avanzando de forma mucho más rápida y con riesgos y con desarrollos que realmente avanzan mucho, mucho más rápido que lo que cada actor individualmente puede entender. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que tener esfuerzos concretos de avanzada para mejorar las capacidades en términos de capital humano, en términos de tecnología, de fondeo, de procesos colaborativos, de una cultura y estrategia que considere al consumidor como un agente importante, tanto en regulación como en estrategia de negocio, y además, obviamente, conocimiento y habilidades que permitan entender mejor cuáles son las características de los mercados financieros digitales. Entonces, capacidades, otro importante pilar en esta visión ecosistémica de finanzas digitales. Otro punto importante es compromiso, y eso eh, en particular enfatizamos por el lado de las autoridades, pero también aplica a las entidades proveedoras de finanzas digitales. Tema de dedicar recursos que miren al tema de atención al consumidor, de finanzas responsables, de valor al consumidor, para que realmente este enfoque usuario céntrico esté incorporado y con ciertos recursos, específicamente tomando en cuenta este ángulo de centricidad del usuario. También que existan regulaciones, código de conducta, que tomen en cuenta cuáles son estos principios importantes de finanzas responsables. Participación en iniciativas globales, y eso incluye, por ejemplo, el rol de estándares, ¿no? De, por ejemplo, la OECD en términos de protección al consumidor financiero, o el lado de foro de finanzas responsables, o lo que antes era la Smart Campaign, y es ahora el Social Performance Task Force, que tienen estos principios de finanzas digitales responsables para el sector privado. También temas de incorporar el tema de responsabilidad en las estrategias y planes de acción, tomar también una atención especial a la identificación de clientes vulnerables y los potenciales problemas que pueden tener. Y además que haya campeones, que hayan eh, pronunciamientos especiales y públicos de aquellos actores en el sector privado y en el sector público que realmente crean y consideren que el tema de protección al consumidor y de finanzas responsables es importante para que los productos y los temas de servicios financieros en el ambiente digital pueden crear valor para el consumidor y subsecuentemente generar valor también de negocio. Entonces, es importante el rol de estos campeones para que incremente la concientización de la importancia de la responsabilidad en el sector financiero. Otro punto es simplemente esta cadena de valor que nosotros consideramos que es importante
cuando se incorpora el tema de una visión centrada en el usuario, porque se puede pasar de una visión bastante reactiva de protección al consumidor, que solamente es una reacción frente a la posibilidad de pérdida o de daños en el consumidor, o de potenciales sanciones, o incluso eh, de pago hacia los usuarios, por ejemplo, por el lado de entidades financieras para resarcir daños. Y pasar de este nivel básico a un nivel siguiente, que es cómo crear valor y cómo cumplir los objetivos del consumidor al momento de ofrecer productos financieros digitales que cumplan con sus necesidades, que crean realmente la oportunidad para que los usuarios sean clientes leales en el sector financiero digital y que continúen no teniendo mayores productos, accediendo, utilizando cada vez nuevos tipos de productos en el sector financiero. Por lo tanto, cómo ir más allá de la protección y tomar en cuenta cómo se crea valor para el consumidor con el ofrecimiento de productos financieros digitales? Y en el siguiente nivel se habla de la contribución a la salud financiera del consumidor. Si un consumidor realmente utiliza producto financiero que cumple sus necesidades, que realmente no le, no le perjudica, sino al contrario, le permite tener una buena utilización cada vez mejor de productos financieros, eso va a llevar a que el consumidor tenga una mejor salud, un mejor bienestar financiero, y lo cual a su vez puede contribuir a unos tipos de objetivos de desarrollo más amplios, más de alto nivel, que empoderen al consumidor para que le permita capturar oportunidades y desarrollar resiliencia. Entonces es toda una cadena de resultados que uno puede ver que si uno toma en cuenta al usuario y lo pone en el centro de las actividades, puede realmente uno contribuir a ¿no? diferentes tipos de objetivos, incluso en términos de desarrollo y de objetivos sociales. Y eso se relaciona importante al tema del concepto de centralidad o centricidad en el usuario. Y eso hablamos de diferentes ángulos. Por un lado, los modelos de negocios centrados en el usuario, y SIGA ha desarrollado varios materiales de cómo incorporar la centricidad como parte del modelo de negocio a través de actividades a nivel de liderazgo, de cultura, de operaciones, de herramientas y conocimiento, y de diseño y entrega de buena experiencia al consumidor desde el momento de que un producto es creado, es diseñado, es vendido a diferentes partes del ciclo de negocio, tomando en cuenta siempre la opinión y el insumo por el lado del usuario, va a llevar a que el producto sea mucho mejor, mejor adquirido, mejor considerado por el lado del usuario. No solo ello, es también el tema de abogacía por el consumidor, el rol de los paneles de consumidores, de las asociaciones de consumidores para contribuir con opiniones y con incluso insights por el lado de usuarios para influenciar tanto el tema regulatorio como el tema de nuevos y mejores modelos de negocio, o por lo menos para que las entidades financieras conozcan mejor cuáles pueden ser los feedbacks y potenciales preguntas, dudas o incluso problemas que los consumidores tienen. Y por el lado de autoridades, vemos la regulación, sobre todo con un nuevo enfoque en resultados que estamos viendo que en países como Reino Unido, Sudáfrica, Malasia, Filipinas, incluso Colombia, Perú, están incorporando este enfoque en resultados y no tanto en cumplimiento, sino más en resultados para el usuario y temas, por ejemplo, el marco regulatorio que incorporan gobernanza, manejo de riesgo de conducta, perdón, generación de conocimiento del cliente, protección de datos que va más allá del consentimiento. Hay todo un esquema regulatorio que está avanzando para que se promueva más un foco en el usuario. Y bueno, finalmente el otro punto importante es también el tema de supervisión de conducta de mercado y un punto muy importante es el de monitoreo de mercado como actividad que puede llevar a mejorar el entendimiento de los riesgos, de los resultados y de las vulnerabilidades de los consumidores. Y es ahí donde voy a dedicar la parte final de mi exposición respecto a cómo utilizar herramientas de monitoreo de mercado para fomentar la centricidad en el usuario. Y por aquí, primero es ver cuál es el concepto de monitoreo de mercado. Monitoreo de mercado es
es un tipo de actividad que utiliza varias herramientas para identificar, comprender y hacer seguimiento periódico a desarrollos de la industria, así como riesgos, consecuencias y conductas de consumidores. Lo interesante es que este tipo de actividad cambia el enfoque, que es anteriormente o tradicionalmente era más sobre cómo entidades financieras individuales estaban, ¿no? Por ejemplo, manejando, administrando riesgos, y va más allá de enfocar a entidades financieras individuales y más bien el enfoque es más hacia el mercado y sus consumidores, incluyendo no cierta visión de segmentos vulnerables. Además, permite implementar una perspectiva de finanzas responsables y protección del consumidor que contribuye a mirar resultados y a bienestar o salud financiera y ayuda a identificar proactivamente a los riesgos de consumidores y priorizar acciones respecto a productos y servicios financieros, incluso de forma de los innovadores, porque monitoreo de mercado es, permite chequear lo que está pasando incluso con nuevas industrias, con nuevos actores en el sistema, incluso antes que sean regulados, supervisados, etcétera. ¿Y cuáles son estas actividades? Aquí está un resumen de algunas principales herramientas y en SIGAP hemos desarrollado guías para implementar todos estos tipos de herramientas, pero podemos ver que dependiendo del objetivo que el supervisor o que incluso la asociación de gremial puede tener, pueden utilizarse diferentes tipos de herramientas, ¿no? Y, por ejemplo, si queremos ver monitoreo de sobreendeudamiento, vamos a poder utilizar análisis de reportes regulatorios o de data transaccional, análisis de datos de quejas, monitoreo de redes sociales, eh, la, la colaboración o el diálogo con la industria, revisiones temáticas o encuestas telefónicas. Igual, si queremos monitorear riesgos en función a género, se pueden utilizar diferentes herramientas. Y la idea es que este tipo de herramientas están a disposición de los diferentes actores y su utilización y el balance de qué herramientas utilizar va a depender de los diferentes objetivos que tengan en mente y también del costo que pueda llevar la implementación de estas herramientas. Por ejemplo, acá en este gráfico vemos que algunas herramientas son menos costosas. Por ejemplo, simplemente tener un buen diálogo con la industria no es tan costoso en términos de tiempo o de dinero. Y las encuestas, por ejemplo, ¿no? En persona, son las más costosas en términos de tiempo y de dinero. Y en el intermedio hay varios otros tipos de herramientas que se pueden utilizar. Entonces, en función a la disposición de tiempo, de costo y de los objetivos, uno puede tener una combinación de diferentes herramientas para poder identificar y bueno, monitorear riesgos de consumidores.